Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Las leyes del éxito. Paul Clement Jaguar. Capítulo 5. Condiciones esenciales para el triunfo de la voluntad. 1. La costumbre de gobernarse. 2. El self-control. 3. La reglamentación de los actos. 4. El dominio de los impulsos. 5. El análisis de las impresiones. 6. La vigilancia de la imaginación. 7. La orientación constantemente reflexiva del pensamiento. 1. La costumbre de gobernarse. 2 veces hemos utilizado ya, en las páginas de este libro, la expresión fortalecerse y adquirir. Esta breve fórmula resume todo el programa a seguir por el hombre resuelto a lograr la expansión de sus posibilidades. Con miras a llegar a ser capaz de ciertos éxitos de realización, hay que fortalecerse desde el triple punto de vista: físico, cultural y moral. Y es indispensable, porque toda realización, por poco importante que sea, exige energía, dedicación al trabajo, porfía. Por otra parte, para acostumbrarse al esfuerzo de asimilación de los conocimientos técnicos, hace falta una cultura general y métodos productivos, sin cuya posesión no sería posible asumir un trabajo remunerativo. Y para asegurarse más del éxito personal, conviene asimismo fortalecerse físicamente, lo cual facilita la seguridad. Conviene también adquirir más tacto, perfeccionar la propia educación, cultivar la dicción y ejercitarse en la práctica del influjo personal. El interesado deberá, pues, imponerse con persistencia la conducta adecuada para afirmar su equilibrio orgánico y la actividad cerebral. Le será preciso requerir de sus facultades una aplicación constante, prohibirse la satisfacción de ciertas debilidades, en una palabra, gobernarse. Eso es muy difícil. El ser humano no lleva a cabo con voluntad otros esfuerzos que aquellos a los que se ve obligado por la necesidad o atraído por una codicia inmediata. De ello se deduce que las inhibiciones, las sensaciones, los ímpetus, los caprichos, el instinto, al no ser reprimidos, se hacen tiránicos. Trata simplemente de vigilarte durante medio día, es decir, de estar atento a descifrar el carácter racional o defectuoso de tus pensamientos, de tus palabras y de tus actos. Tu vigilancia se interrumpirá sin duda muchas veces y durante largos momentos. Sin embargo,
esa autovigilancia no es sino la fase inicial del gobierno de sí mismo. Para dirigir hace falta ante todo observar, pero enseguida es preciso someterse o inhibirse según el caso, segunda clase de dificultad. Habituado, por ejemplo, a estar ocioso durante las veladas, si un buen día te decides a ponerte a estudiar cada noche, tendrás que luchar contra una tendencia al ocio, contra la inactividad de tus mecanismos intelectuales, la cual tomará el carácter de una repugnancia invencible o de una fatiga irrefrenable. Abre tus libros y fija tu atención, es decir, gobiérnate según tu decisión madurada, mientras que todo te impulsa a alguna cosa más inmediatamente atractiva, lo cual será en verdad penoso. Pues bien, si quieres triunfar, no eludas un trabajo de esa clase. Considérale como un ejercicio un poco duro que te proporcionará fuerza. Ciertamente, si persistes en gobernar tu conducta según tus intenciones reflejas, a pesar de tus otros automatismos, el hábito de gobernarte se fortalecerá en ti y habrás ganado la partida. Y mientras en tiempos pasados te costaba un gran esfuerzo actuar razonablemente, pronto ocurrirá lo contrario. Se te hará desagradable ceder a cualquier atracción por contraria que sea a tus designios de importancia. La firmeza continua de que el gobierno de sí mismo es la expresión. No se adquiere en un día ni sin flojedad, pero en este caso nada se pierde. Una serie de esfuerzos, por poco importantes que sean, hacen fácil un esfuerzo mayor y cooperan al desarrollo de la voluntad. 2. El self-control. Las espontaneidades exteriores parecen las menos difíciles de vencer. Así, aconsejamos que se traten en primer lugar. En los países anglosajones se considera como el elemento principal de una buena educación el self-control, esto es, la extrema sobriedad de las expresiones fisonómicas, de la palabra y del gesto. Esta modalidad del dominio sobre sí mismo se le inculca al niño desde su más tierna edad, de igual modo que otros principios de honestidad. Así logra una calma firme, una impasibilidad recia que hacen posible la tenacidad flemática a que debe su valor realizador la raza británica. Para nosotros los latinos, expresivos y parlanchines, el self-control tiene pocos atractivos. Nos parece una austeridad inútil, pero ese contentamiento nos priva de ciertas satisfacciones mucho más intensas, de la moderación y de la calma. Al hablar con animación, al apoyar las palabras con una mímica acentuada, al tolerarse a sí mismo exclamaciones, sorpresas, gestos convulsos, se pierde influjo nervioso y se favorece el desarrollo de la tendencia a ceder a los impulsos, tendencia que, como ya hemos demostrado, conviene reprimir. Los momentos de depresión, representativos de un descanso en la potencia del influjo nervioso, tienen precisamente por causa el desperdicio de energía que el desahogo trae siempre consigo. Para reaccionar y adquirir el self-control, el lector habrá de ejercitarse primero en no dejar que repercutan en la expresión de su rostro las sensaciones, las impresiones que experimente. Aunque caiga al suelo un objeto, aunque un tercero le dirija una palabra graciosa, aunque sienta repentinamente algún dolor, procure conservar la apariencia de la más perfecta tranquilidad. En segundo lugar, se aplicará a acostumbrarse a hablar con calma, eligiendo sus expresiones entre las más moderadas y más precisas. La puesta en práctica de tales indicaciones no solo tendrá como efecto el contribuir a la formación del hábito de dominarse, sino que ello seguirá un aplacamiento general del sistema nervioso. El interesado irá siendo cada vez menos excitable,
y en razón del ahorro del influjo nervioso así obtenido, se sentirá más fuerte, más dueño de sí mismo. Su atención se fijará mejor, se hallará pues en condiciones de cumplir mejor y con mayor esmero sus tareas cotidianas. En fin, causará mejor impresión a todo el mundo, lo cual le facilitará el triunfo personal. 3. La regulación de los actos. Lo que hay que regular ante todo son los actos de la vida vegetativa. No comer con avidez, estimular por ejercicios al aire libre la actividad respiratoria y vascular, observar la ley del reposo nocturno y apartar de sí todas las fuentes de intoxicación física y psíquica. Todo ello permite hallarse en un estado de integridad orgánica y producir una suma considerable de trabajo sin debilitarse, con lo que se aumenta cualitativa y cuantitativamente la capacidad de producción. Siempre que se proceda gradualmente, se puede desterrar todo temor de agotamiento por el trabajo. No es trabajando mucho como se agota uno. Una jornada bien organizada, un programa bien estudiado de ocupaciones sucesivas, una constancia sin prisas, ni debilitan ni engendran fatiga excesiva. Los doblegamientos, las quiebras fisiológicas, vienen a menudo más de un desordenado empleo de los momentos de ocio que de una actividad intensa. La adopción de un modus vivendi racional, acompañado con un sueño perfecto y esparcimientos sanos, determina rápidamente una ventaja muy notable de las resistencias físicas y de la penetración intelectual, y por lo tanto de la aptitud para el éxito. Es preciso acostumbrarse a escoger los actos que es preciso imponerse y aquellos que habrá que dejarse de lado. Decidir de antemano la conducta a observar en tales o cuales circunstancias. En particular, cada uno tendrá en cuenta sus próximas tareas, sus dificultades inminentes. Tratará de prevenir por anticipado todas las incitaciones a perder el tiempo a no observar los principios a los cuales está unido. Después, en el curso de cada jornada, procurará atenerse estrictamente a las deliberaciones precedentes, a vivir y a actuar según sus propias decisiones, a negarse a seguir influencias antagónicas. Así es como se conquista la independencia. He aquí algunas preguntas para orientar la vigilancia de los actos. ¿Cuánto tiempo empleo cada día con provecho? ¿En qué momentos, en qué ocasiones estoy tentado o impelido a perder el tiempo? En el curso de mis ocupaciones, ¿estoy constantemente atento y absorbido por lo que hago? ¿Qué esfuerzos he llevado a cabo hasta hoy para fortalecerme y adquirir conocimientos? ¿Hay causas de disipación que yo pueda evitar y eludir? ¿Me atengo a mis decisiones? ¿Progresan mis conocimientos? ¿Estoy sereno y soy reflexivo durante todo el día? ¿Me he dejado influir o llevar a remolque? ¿Me he permitido inútiles desgastes de energía? El principiante encontrará especialmente difícil ponerse a la hora prevista al trabajo que él mismo se habrá prescrito y después a proseguir ese trabajo hasta el momento que se habrá fijado continuar para terminarlo. Cuando se trata de una tarea material o por lo menos de una labor que puede llevarse a cabo sin una atención precisa, lo más penoso es adquirir ánimos para comenzarla. Pero precisamente cuando el obstáculo es grande es cuando se trata de vencerlo, de reflexionar, de crear. Después de haber rechazado las instigaciones al placer inmediato, vuelto la espalda a los desmoralizadores y haberse negado a oír los comentarios de los vagos y de los inadaptados, del interior del ser y por oleadas continuas, los automatismos suben al asalto del pensamiento que se esfuerza en actuar. El doctor Encaus
ha descrito mejor de lo que nosotros sabríamos hacerlo lo que espera al valeroso adepto. Supongamos en efecto que, después de los aplazamientos sucesivos, después de esas crisis de pereza y de depresión, os habéis uncido al fin al yugo de vuestro trabajo de realización intelectual, figurándoos que el esfuerzo de voluntad que para ello habéis derrochado es el único necesario, y que desde aquel momento todo va a marchar como sobre ruedas. Pero apenas os habéis dispuesto a escribir o a dibujar, un fuerte deseo de salir y de andar se apodera de vuestro ser. Os parece que hallándoos fuera, la idea que en aquellos momentos se os presenta algo obscura se aclararía. Esa necesidad adquiere para vosotros tal importancia que, si no estáis habituados, instintivamente os levantáis, dejáis vuestro trabajo y os marcháis a la calle. Habéis caído en la trampa que os ha tendido el ser impulsivo abrumado por el reposo físico, y entendedlo bien, vuestra idea no será más clara que antes porque hayáis salido. En este caso es el centro instintivo, del cual la marcha es el medio de acción característico, el que ha engañado a vuestra vigilancia. Supongamos, sin embargo, que conocéis ya esa trampa y que en vez de ceder, vuestra voluntad, al contrario, se fortalece más hacia el esfuerzo que hay que efectuar. Entonces, la acción del ser impulsivo se manifiesta de otra manera. La necesidad de acción física desaparece como por magia y una sed progresiva se va haciendo sentir a medida que el trabajo cerebral se acentúa. Esto es aún una nueva celada del centro instintivo, porque cada sorbo de líquido ingerido arrastra una parte de la fuerza nerviosa en tales momentos en el cerebro y retrasará así un poco la realización de la tarea proyectada. Pero esa sensación la domáis aún y la pluma sigue escribiendo en el papel. Entonces es cuando entran en acción los otros centros impulsivos. Las necesidades físicas se callan, pero vienen a reemplazarlas las emociones sentimentales. Las imágenes de las luchas pasadas, de las afecciones de otros tiempos, de las ambiciones del mañana, se dibujan poco a poco y una fuerza en apariencia invisible os impulsa a abandonar la pluma, a echaros hacia atrás y a dejar vuestro espíritu a la dulzura melancólica o al ardor impetuoso de los sueños que se bosquejan. ¿Cuántos jóvenes realizadores poco aguerridos se dejan prender por la tentación? ¿Y cuántas veces la obra queda una vez más en suspenso? Y no hablemos de la acción combinada, de la necesidad de actividad y de los sentimientos que a menudo se unen a los impulsos aislados. Esas son reacciones que cada autor cree personales y que no son dominadas sino por una costumbre de regularidad muy grande en el trabajo o por la edad, porque esas reacciones son originadas por la esfera anímica. Ahora nos resta describir las más peligrosas de las trampas a evitar. Aquella en que se dejan prender con toda seguridad casi todos los que han sabido resistir a las precedentes reacciones. Cuando el realizador ha sabido resistir a la necesidad de acción, de alimentos o de excitantes, a la cólera, al enervamiento, a las emociones sentimentales y ha proseguido su camino con tenacidad, se detiene de pronto iluminado por una idea maravillosa, hasta entonces no percibida, y que va a abrirle grandiosos horizontes inexplorados. Después de esa primera idea aparece otra, a continuación una serie de ellas, y todo de tal manera inesperado, de un modo tan encantador, que el realizador rápidamente se inclina sobre el papel o sobre la tela y de un modo febril toma notas, alejándose progresivamente de su tema. Cuando vuelve en sí, el cerebro, fatigado por el esfuerzo que acaba de llevar a cabo, no tiene fuerzas para ir más lejos.
Ese es, en efecto, el modo de reaccionar de la esfera intelectual, que no queriendo doblegarse al despotismo de la voluntad que la constriñe por un momento a la inmovilidad, tienta a la imaginación del autor con la belleza de sus ideas y sacude muy pronto el yugo del poder que la tenía bajo su férula hasta aquel momento. 4. El control de los impulsos. El gusto por la comodidad, por la perfección, por la libertad, el deseo de ciertas satisfacciones necesitadas que requieren amplios medios materiales, la ambición por la dicha inseparable de un grado de capacidad por encima del promedio, el deseo por el saber y la del carácter por la firmeza. Tales son las principales apetencias más comúnmente alentadoras del esfuerzo hacia la extensión de las posibilidades individuales para triunfar. Sentidas intensamente, deliberadas, coordinadas, dirigidas, esas apetencias engendran una impulsión total hacia un objetivo determinado, las energías interiores. A esa impulsión reflexiva se le oponen diversas clases de obstáculos, cuyo efecto es el desviar en provecho de su saciedad nuestra atención o nuestra energía, o determinarnos a hablar o a actuar contrariamente al interés de nuestros propósitos. Cuanto más se satisfacen los impulsos, más imperiosos son y más se multiplican. Si no se pone cuidado, bien pronto predominan en la fijación de nuestros actos. Basta con observar en torno nuestro o en nosotros mismos para concebir una justa noción del peligro. Dejarse dirigir por los propios instintos es abdicar toda posibilidad de llevar a cabo una tarea deliberada que se empezó con el pensamiento puesto en el triunfo. Los desvíos, los arrebatos, los defectos graves se dilatan donde el impulso se desarrolla a causa de no haber sido reprimido en sus manifestaciones incipientes. Conviene, pues, dominar estas últimas si se desea estar en condiciones de vencer luego a las más enojosas. Por lo demás, dejarse llevar por el instinto y sin utilidad evidente es debilitar la aptitud inhibidora de la voluntad reflexiva, derrochar el influjo nervioso, en una palabra, deprimirse. Al contrario, observarse y reprimir todo impulso perjudicial o inútil es fortalecerse. La mirada, la expresión fisonómica, la palabra y la actitud de aquellos que se ejercitan en dominarse adquieren una solidez, una flema, una seguridad tales que la influencia personal aumenta sensiblemente en pocos días. Su presencia de espíritu, su facilidad de palabra, su influencia persuasiva ganan hasta tal punto que ciertos especialistas han preconizado únicamente esa autoinspección como medio de conducir al éxito. A toda hora se presenta la ocasión de dominar los impulsos. Son tan diversos y numerosos que su curso podría ser comparado al de un torrente. Los más frecuentes y más insidiosos son los impulsos a confiarse demasiado, a relatar, a explicar lo que nos preocupa o nos interesa, o manifestar nuestras impresiones, a preocuparse por cosas sin interés, a discutir y a modificar la opinión de otro acerca de cuestiones ajenas a nuestros objetivos personales. Podríamos sin duda enumerar otros 1000, pero eso sería engorroso y sin alcance, porque cada cual, examinándose, discernirá aquellos impulsos a los que habitualmente se sacrifica. 5. El análisis de las impresiones. Hay impresiones estimulantes, principalmente la del buen ejemplo, el aspecto de la actividad, de la rectitud, las instigaciones autorizadas, las sugestiones hábiles, pero asimismo las hay muy nocivas, y también otras que, aunque inofensivas en apariencia,
invaden intempestivamente la sensibilidad y el pensamiento a la hora en que importaría más que permanecieran calladas y objetivas. Analicemos, pues, con asiduidad nuestras impresiones para apreciar mejor las causas. Esto nos ayudará a restringir su efecto. Si al despertar por la mañana a la luz mortecina nuestros ojos se abren en un día desapacible y gris, esto no nos incita verdaderamente a la actividad, pero la luminosidad de una mañana llena de sol nos retendrá con gusto fuera de la dura senda del trabajo. Supongamos que en torno vuestro todo estuviera en regocijo, por poco que eso que se denomina placer ejerza en vosotros un atractivo normal, el tener que apechugar entonces con tu trabajo te parecerá mucho más duro que de costumbre. Pero si uno de tus familiares, gravemente enfermo, sufre en la estancia vecina, asimismo te será algo difícil concentrar tu atención en el estudio. Así, a cada paso se manifiesta un género de impresiones que nos asalta y cuyo efecto perturbaría sin cesar nuestras tareas si no nos esforzáramos en distraernos lo menos posible. Una extrema inquietud equivale a una inestabilidad cerebral continua. Hay que reaccionar contra ese estado estudiándose para dominar toda sensación perturbadora, ya afecte la vista, al olfato, al oído o al tacto. Conviene acostumbrarse a los espectáculos penosos o desagradables, a distraerse en medio del ruido, o incluso a habituarse en cierta medida a reflexionar con serenidad o a trabajar a pesar de un malestar o de un dolor. Se gana así la serenidad interior, de donde se sigue la continuidad del pensamiento y de la acción. Esta primera inmunización facilitará la resistencia al choque de emociones súbitas o intensas y más generalmente la subordinación de la sensibilidad, la perspicacia. 6. La vigilancia de la imaginación. Usar de la imaginación, ya sea para evocar, clasificar y meditar sobre los propios recuerdos u observaciones, o sus conocimientos, o bien para buscar la solución de un problema de orden teórico o práctico, es ejercitarla útilmente. Estamos seguros de que la actividad consciente de la imaginación influye muy felizmente en el desarrollo de todas las otras particularidades de la inteligencia. Sin imaginación, ¿cómo prevenir? ¿Cómo decidir? ¿Cómo ordenar? Lo que hay que vigilar son las imágenes espontáneas que impulsan nuestras inclinaciones o nuestras sensaciones, porque esas imágenes deforman siempre la realidad y entonces pueden hacer que se desvíe la comprensión. Eso es lo que ocurre principalmente en el ensueño. Véase el capítulo 4, apartado 4. Cualquiera que se sienta atraído por el arte, la ciencia, una carrera, se imagina que posee las aptitudes especiales que requiere esa actividad. En sentido contrario, cuando una ocupación resulta difícil, interminable, hasta el punto de inspirar su abandono, uno se sorprende de encontrar gusto en ella y de poseer la habilidad suficiente para llevarla a cabo. El optimismo que consiste en figurarse que todo va a salir a las mil maravillas y el pesimismo, amplificador de las posibilidades de fracaso, no son sino dos estados de la imaginación. Uno procede de una inocencia o de una presunción sonriente, y el otro de una ligereza o de un desaliento momentáneo. Opongámosle fríamente nuestras reflexiones. Cuando se anuncian disposiciones o comportamientos probables de otro, cuidemos de no suponerlos tales como quisiéramos que fueran y tratemos de interpretar con reserva nuestras observaciones o impresiones. No son las apariencias las que engañan, sino las inclinaciones o las complacencias de la imaginación que las refleja.
ya hemos puesto en guardia al lector contra lo que se denomina los sueños del porvenir, el capítulo 4 en el apartado 4, y aquí le persuadimos que base cada uno de sus propósitos y de sus planes, cada una de sus decisiones, sobre informes ciertos y precisos. La fortuna solo sonríe a los impávidos y prudentes, a aquellos a quienes los espejismos de la imaginación no bastan para lanzarlos a la aventura. 7. La orientación constantemente reflexiva del pensamiento. Ciertos psicólogos han admitido que el pensamiento influye no solo sobre aquel de quien procede, sino también sobre aquellos en quienes se piensa y hasta sobre la determinación de los actos que le conciernen. Nosotros compartimos esa convicción y sin duda la comparten asimismo muchos de nuestros lectores. Sin embargo, supongámosla errónea y reduzcamos la importancia del pensamiento a su papel interior. A pesar de esto, no dejará de ser menos evidente que el hecho de concentrar su pensamiento constituye para cada cual el mejor medio de mejorar progresivamente su fortuna. La orientación constantemente reflexiva del pensamiento permite una convergencia juiciosa de todas las decisiones, de todos los actos, de todos los esfuerzos hacia el fin que uno se propone alcanzar, la aplicación de toda energía, de todos los recursos de que se dispone para la obtención de cada resultado sucesivamente perseguido. Nadie llegará a ello en un solo día, pero sí lo logrará con tanto mayor rapidez y con tanto mayor exactitud cuanto más constantemente haya puesto en práctica las indicaciones contenidas en los 6 primeros apartados de este capítulo. Cada sugestión, cada arrebato que experimentamos viene de una o muchas causas, ya sean internas o externas. Tratar de discernir esas causas, de conocer la fuente de nuestros pensamientos, habituales o insólitos, es el primer paso hacia la posibilidad de dirigirlos. La meditación precisa del empleo del tiempo, meditación sin olvidos y seguida con toda exactitud, a pesar de las influencias derivativas o inhibitorias, conduce más rápidamente al dominio del pensamiento que la práctica de la sarta de ejercicios que se encuentran en los manuales a base doctrinal. Para llegar a ser dueño del propio pensamiento, hay que franquear 3 etapas. La primera se alcanza cuando se ha adquirido el poder de abstraerse en un trabajo, hasta el punto de perder en absoluto la noción de lo que ocurre en torno suyo y la noción del tiempo, incluso en medio del ruido y del traqueteo. La segunda etapa tiende a la posibilidad de pensar en una cuestión determinada, en cualquier momento, tan largamente como se desee y sin falla de la atención. El último objetivo consiste en una impavidez cerebral tal que los casos más violentos no impiden para nada la lucidez del espíritu. Esos resultados solo se obtienen con la autoeducación, requieren mucha buena voluntad y una atención persistente. Con el tiempo son accesibles a todos extensamente, porque no exigen ninguna disposición especial. En cuanto a su alcance, es suficientemente claro para que insistamos en ello.